Hola, continuamos con nuestro módulo 4, clase 4, hablando sobre reforzamiento, es decir, una base para trabajar conductas en déficit. Segunda parte. Bienvenidos. Veamos ahora las pautas para el reforzamiento en la adquisición de las conductas. Primeramente, nosotros debemos hacer una lista de cuáles son los reforzadores que pudieran corresponder para un sujeto específico. Recordemos que los reforzadores deben ser estrictamente agradables para quien los recibe, por eso se llaman reforzadores, que aumentan la probabilidad de aparición de la conducta. En este sentido, pues, no solamente la lista, sino que debemos definir con anticipación cuál es el reforzador que se va a utilizar o los reforzadores que se van a utilizar. Segundo, el principio de inmediatez y de contingencia. Nosotros debemos reforzar inmediatamente después de haberse dado la respuesta esperada. Siempre vamos a estar atentos de que cuando el sujeto emita la conducta meta, pues entonces nosotros debemos inmediatamente después otorgar el reforzador. Tercero, debemos considerar que este reforzador debe ser entregado exclusivamente cuando veamos exhibida la respuesta esperada. Bajo ninguna otra circunstancia nosotros vamos a otorgar los reforzadores. Si nosotros le pedimos al sujeto que la acción exhibida sea tocar cabeza, si vemos que levanta el brazo, si vemos que mueve la cabeza o haga una conducta asociada a lo que nosotros esperamos que él haga, no podemos entregar el reforzador. Solo vamos a entregar el reforzador que estamos ofreciendo cuando exhiba la respuesta esperada. Sin embargo, toda aproximación, dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar, merece que sea reforzada si estamos trabajando moldeamiento por aproximaciones sucesivas, por ejemplo. Indistintamente de eso, nosotros ahorita estamos viendo las pautas de un reforzador y dentro de las pautas vamos a considerar que solamente vamos a entregar el reforzador cuando se dé de manera explícita la conducta que estamos esperando. Dentro de las pautas para el reforzamiento vamos a considerar 3 etapas. La etapa de introducción es aquella que nosotros pues utilizamos un reforzador cada vez que haya la presentación de la conducta. Cada vez que el individuo emita la conducta, pues vamos a reforzarlo de manera contingente o inmediata. Luego que nosotros hayamos instaurado la conducta, pues es un reforzamiento continuo, pasamos a la etapa de desarrollo o sistematización. Cuando hablamos de sistematización, estamos hablando que vamos a reforzar de manera intermitente y progresivamente. Se va desvaneciendo el uso del reforzador porque se va espaciando el mismo. Esto va a garantizar de que la conducta se mantenga en el tiempo, pues estamos en etapa de sistematización. Por último, estamos en etapa de consolidación o generalización. Se disminuye aún más la presencia del reforzador utilizado y si estamos utilizando reforzadores primarios como el uso de alimentos, pues recordemos que este reforzador primario siempre lo vamos a utilizar acompañado de un reforzador social, aplausos, palabras de elogios, cosquillas, en fin. Si nosotros estamos utilizando un reforzador secundario como carritos o algo tangible, igual lo vamos a acompañar del reforzador social. ¿Por qué? Porque luego de que nosotros hayamos consolidado la conducta y estemos en la etapa esta de generalización, vamos a proceder a utilizar programas de reforzamiento donde principalmente utilicemos los reforzadores sociales. Los reforzadores incondicionados o primarios. Su carácter incondicionado parece deberse a que tienen una importancia biológica, pues satisfacen necesidades fisiológicas del individuo. En la mayoría de los individuos, esto funciona cuando se presenta desde la primera oportunidad.
se presentan sin ninguna necesidad de que exista experiencia previa o conocimiento. O sea, no hay un aprendizaje previo que nosotros podamos decir que sí es agradable para la persona quien lo está recibiendo. Simplemente lo presentamos en el primer evento y vemos que es gratificante para quien lo recibe. Son denominados reforzadores naturales o espontáneos. ¿Cuáles pudieran ser estos tipos de reforzadores incondicionados o primarios? Ejemplos de reforzadores primarios pudieran ser aquellos que incluyen el agua, el alimentos, el sueño, el mismo oxígeno, el sexo. Es decir, el comportamiento es seguido por la satisfacción de unidades básicas. Un ejemplo bien específico es chocolate para Ana. Ante la presentación del chocolate, en la primera, oportunidad, Ana le gustó el chocolate. Ahí vemos cómo se da el principio de reforzador primario, así como la lechosa pudiera ser para Luis. Regularmente nosotros, cuando trabajamos con reforzadores primarios, solo en terapia utilizamos el principio de la comida o alimentos cuando se está introduciendo este tipo de reforzador. Recordemos que el reforzador primario, así como el secundario, aumentan la probabilidad de aparición de una conducta. Los reforzadores condicionados o secundarios son aquellos que reciben este calificativo por ser emparejados con reforzadores incondicionados. Es decir, que nosotros lo presentamos de manera simultánea con un reforzamiento incondicionado y este asume ese valor y dejamos posteriormente este reforzador condicionado ya establecido como un reforzador que surte efecto en el individuo como placentero. Esto sucede cuando nosotros tenemos objetos dentro del ambiente y que inicialmente eran neutrales, pues no funcionaban como reforzador alguno. Sin embargo, lo presentamos o lo ofrecemos cuando damos, por ejemplo, alguna merienda al niño que sea de su agrado y simultáneamente le otorgamos o le presentamos un carrito amarillo. Entonces este carrito amarillo pasa a ganar de manera condicionada a un valor de estímulo para el sujeto que ya deja de ser neutral, sino que ya tiene una condición establecida como un reforzador condicionado, y luego seguimos trabajando con el carrito amarillo más que con lo que estábamos ofreciendo el comestible anteriormente, que es un reforzador primario. Al hablar de las pautas para reforzamiento en la adquisición de la conducta, seguimos considerando algunos aspectos. Primero, que el reforzador primario, las actividades tangibles, objetos, siempre van a ser acompañados de reforzadores sociales. Jamás van a ser presentados de manera solitaria. ¿Por qué? Porque a posteriori nosotros vamos a eliminar el uso de este reforzador primario o tangible para quedarnos solo manteniendo las conductas a través de los reforzadores sociales. En un principio de una manera intermitente fija y posteriormente de una forma intermitente variable, pues nos interesa mantener en el tiempo esta conducta que estamos instaurando. Un tercer aspecto es que los reforzadores serán seleccionados mediante una escala de interés del sujeto quien lo está recibiendo. Recordemos que debe ser agradable para quien nos recibe. Entonces vamos a hacer una escala de cuáles son esos reforzadores que nosotros vamos a utilizar. Por otra parte, después de cierto tiempo vamos a considerar que muchos reforzadores pierden interés, por lo que debemos mantener otras opciones disponibles. Muchos autores pues hacen referencia a este punto, pues el uso discreto de los reforzadores es garantía de instaurar conductas, de mantenerlas en el tiempo, de hacerlo con alternatividad, pues va a garantizar que nosotros tengamos siempre opciones disponibles en el uso de los mismos. Continuando con la conversación sobre los reforzadores, tenemos que los reforzadores secundarios o condicionados, al contrario de los primarios, no tienen relación directa con la supervivencia.
sino más bien con la historia del individuo sobre las consecuencias que ha recibido gracias a sus conductas, donde se ha presentado un reforzador de esta clase. Estos pueden ser actividades, juguetes, paseos, cosquillas, halagos, expresiones de afecto o reconocimiento, olores, sensaciones. Todas estas son reforzadores secundarios. Otro ejemplo podría ser que la atención de los padres se convierte en un reforzador secundario, porque fue emparejado con la satisfacción de cobijo y alimento, que son reforzadores primarios. Y déjeme decirle que así permanecen siendo para toda nuestra vida como reforzador secundario, y la potencia dependerá del sujeto y su historia de vida con sus padres. Ahora bien, ¿qué es esto de un reforzador potente? Podemos subclasificar los reforzadores como A, B o C, dependiendo del efecto que tenga sobre el individuo que estamos interviniendo. Este efecto lo llamaremos potencia. Decimos que es un reforzador A muy potente si es totalmente necesario para que el individuo sienta la motivación de producir la conducta para obtenerlo gracias a que absolutamente le gusta. Llamaremos reforzador B a aquel reforzador que le gusta al individuo para sentirse motivado a trabajar, mas no tanto como A. Y por último tenemos el reforzador C. Son buenos porque le gustan al individuo. Pueden servir de entretenimiento, pero no son tan poderosos como A o B. Los reforzadores B y C los utilizaremos cuando la persona a la que intervenimos logre con apoyo la conducta que le estamos solicitando. Con esto nos aseguramos que estemos reforzando una conducta, aunque sea aproximaciones a ella. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, colocamos los 3 reforzadores frente al individuo. El primero que escoja será el reforzador A. Le sustraemos el reforzador A y lo colocamos entonces los 2 restantes frente a él. El primero que escoja de estos 2 será el B y por descarte el tercero será el C. Ahora veremos los tipos de reforzamiento. En primer lugar tenemos el reforzamiento continuo. Este es útil para instaurar una conducta que no esté en el repertorio conductual, valorando las aproximaciones a la misma, llamando a esto un proceso de adquisición. Debe entregarse el reforzador, ya sea A, B o C, inmediatamente después de emitida la conducta o una aproximación a esta. El reforzamiento es contingente a la conducta, es decir, si la conducta se emite, la consecuencia, que será el reforzador, se presentará. La una sucede después de la otra indefectiblemente. Cuando existe una relación de contingencia entre la respuesta y la consecuencia, es más probable que la consecuencia refuerce la conducta y por lo tanto esta puede preverse se emita en el futuro. Imaginemos un niño que está en entrenamiento de tactos, específicamente la palabra pelota. Le decimos di pelota, él responde peota. Le entregaremos el reforzador C. Le pedimos de nuevo di pelota, él dice peyota. Le entregaremos el reforzador B. Le pedimos de nuevo di pelota, el niño responde y repite pelota. Entonces le entregaremos el reforzador A. Así reforzamos continuamente cada emisión de la conducta o aproximación a esta en cada oportunidad que ésta se emita. También tenemos el reforzamiento intermitente, es decir, diferente al continuo, no se entrega cada vez que se emita la conducta, sino de forma ocasional. Este es útil para el mantenimiento de conductas que ya están en el repertorio del individuo para que éstas se mantengan en el tiempo. Ahora bien, podemos tener reforzamiento intermitente a razón fija y es cuando tomamos un número de frecuencias determinada para reforzar. Supongamos, si estamos revisando conductas aprendidas por nuestros aprendices y reforzamos cada 4 conductas emitidas invariablemente. Por otro lado, tenemos el reforzamiento intermitente a razón variable. Esto es cuando reforzamos en una frecuencia discontinua, es decir, cada 2, luego cada 3, luego cada 4, de nuevo luego cada 2. Igual que el reforzamiento continuo, incrementará la probabilidad de aparición de una conducta en el futuro, pero mayor, porque el aprendiz nunca sabrá cuándo será reforzado y por lo tanto mantendrá el interés.
Otro ejemplo de reforzamiento intermitente, razón variable, podríamos verlo en una máquina de juegos tragamonedas. No sabemos cuándo seremos premiados, puede ser que cada 1 o cada 10 o cada 5. Por eso seguimos jugando, esperando la oportunidad del reforzamiento. También podemos tener el reforzamiento intermitente, pero este es a intervalo fijo. En esta ocasión no tomamos como referencia la frecuencia de la conducta, sino el tiempo en un cronómetro. Es decir, intervalo fijo sería cada lapso de tiempo determinado, cada 5 o cada 10 minutos. En cambio, el reforzamiento en intervalos variables no se sabe a qué lapso de tiempo específico se entregará el reforzador, cada 15 o cada 2 o cada 30, por lo que el aprendiz mantendrá el interés al igual que en las anteriores. No son adecuadas para la adquisición de conductas nuevas, pero sí para el mantenimiento de conductas que el aprendiz ya domine. Veamos ahora las condiciones para la aplicación del reforzamiento. Y estamos hablando del reforzamiento continuo específicamente, pues es el que usamos para desarrollar conductas nuevas. En primer lugar tenemos la inmediatez, es decir, enseguida que se emite la conducta. En segundo lugar, la contingencia, es decir, solo si se emite la conducta objetivo se ofrecerá el reforzador. Seguidamente, las operaciones motivacionales. De esto veremos más adelante en nuestra clase número 8, que establecen el incremento o disminución del poder del reforzador. Por otra parte, las diferencias individuales, pues todos los niños o individuos son particulares y no podemos esperar que lo que sea grato para uno les sea grato para todos los demás. Y por último, la magnitud e intensidad del reforzador, que como ya lo vimos puede ser muy potente como no serlo. Veamos cada uno por separado. ¿A qué se refiere la inmediatez? Es el tiempo que transcurre entre la emisión de la conducta o la ocurrencia del comportamiento y la aparición del reforzador o la consecuencia reforzante. Esta debe ocurrir inmediatamente después de la ejecución de la conducta. Esto maximiza la eficiencia del reforzador y nos asegura que esta conducta pueda repetirse en el futuro. Cuanto más larga sea la demora entre la respuesta y la consecuencia, tanto menor será el efecto reforzante de la consecuencia, por haberse debilitado la contigüidad o conexión entre ambos eventos. Si el tiempo entre la respuesta y la consecuencia se hace demasiado prolongado, y por demasiado estamos hablando 10 segundos después de esta, no hay contigüidad. La consecuencia no afectará el comportamiento. Así que eso de cuando lleguemos a casa ya verás, no es una buena consecuencia para una conducta disruptiva fuera del hogar. Seguimos con la contingencia. Como ya habíamos descrito, la contingencia es la relación existente entre la conducta y la consecuencia, es decir, si la primera se emite, la segunda ha de aparecer, puesto que si la respuesta va seguida siempre de manera inmediata por una misma consecuencia, es más probable que dicha consecuencia refuerce la respuesta. Cuando la respuesta produce la consecuencia, o dicho de otro modo, la consecuencia no se produce a menos que la respuesta ocurra previamente, esto es lo que llamamos contingencia entre respuesta y consecuencia. Un ejemplo que podemos ver es girar la llave para que encienda el motor de un vehículo. El encendido del motor es contingente con girar la llave en el interruptor. Así sabemos que esta conducta se verá reforzada porque esta consecuencia se produce contingentemente con la respuesta o comportamiento. Así, cuando hablamos de, por ejemplo, diferentes contingencias, serán las relaciones existentes entre una conducta y las diferentes consecuencias que ésta podrá generar subsecuentemente. Hablemos ahora de los operadores motivacionales como factores que afectan la efectividad del reforzador. En especial, el operador motivacional de establecimiento. Estos hacen que el reforzador aumente su valor. En otras palabras, aumenta la efectividad del mismo. Por ejemplo, el hambre es un operador motivacional de establecimiento conductual, puesto que hará más potente a la comida como un reforzador. Igualmente, el sueño será un operador motivacional de establecimiento conductual, puesto que hará más potente el descanso como reforzador.
Por otra parte, tenemos los motivadores operacionales de abolición, que al contrario de los establecimientos, estos hacen que el reforzador pierda valor. Por ejemplo, comer hasta quedar satisfecho puede hacer que la comida pierda valor como reforzador para instigar a realizar alguna conducta debido a la asociación. Veremos más de operadores motivacionales de establecimiento en el módulo 4. Adicionalmente, tenemos las diferencias individuales. La probabilidad de que una consecuencia sea un reforzador varía de persona a persona. Por ello es importante determinar si una consecuencia particular funciona como reforzador para una persona en particular. Es importante recordar que no necesariamente un determinado estímulo funciona como reforzador para una persona, solo porque éste parece ser un reforzador para la mayoría de las personas. Por ejemplo, el doctor Adolfo Ruiz le caen muy mal en el estómago los chocolates, así que ese postre no sería jamás un reforzador para alguna conducta emitida por él, mientras que para mí puede ser un excelente reforzador para motivarme a realizar alguna conducta. La otra característica de un estímulo que se relaciona con su poder como reforzador es su cantidad o magnitud. Generalmente, cuando se presentan las operaciones de establecimiento adecuadas, el efecto de un estímulo como reforzador es mayor si la cantidad o magnitud del estímulo reforzador es mayor. Así, un estímulo reforzador más intenso es más efectivo. Una mayor cantidad de reforzador fortalece el comportamiento que lo produce en mayor medida que una cantidad igual o más pequeña del mismo reforzador. Esta característica no solo está presente para el reforzador, sino también para el aversivo, en caso de estar en presencia de un reforzamiento negativo. Mientras más intenso sea el aversivo, la persona deseará escapar más de él. En cuanto a la intensidad o magnitud de comestibles que estemos usando como reforzadores, debemos tomar en cuenta no caer en la posibilidad de desvanecer los operadores motivacionales de establecimiento, convirtiéndolos en abolición a través de la saciación. Así que sí se recomienda que se usen de a poco. Y ya que estamos hablando de reforzamiento, ahora hagamos un inciso sobre nuestro lenguaje. El lenguaje que es importante, recordemos, usar con nuestros niños. Estamos hablando del lenguaje positivo, una taxonomía descrita por el Dr. Gilberto Brenson de Amauta International. En él nos cuidamos de palabras negativas que inundan nuestro lenguaje y nuestra vida y que nos limitan en nuestra interactuación con otros. Para lograr el lenguaje positivo, debemos ir dejando a un lado palabras como no, como pero, lo que pasa es, qué problema, desastre, conformismo, lo mismo, como siempre, etc. El lenguaje positivo va unido a actitudes tales como deseo sincero de mejorar, de crecer, de asumir responsabilidad en nuestra vida y de cambiar, de hacer que otros cambien. Va relacionado a la forma que nos comunicamos con los otros, si hablamos en términos de logros y claridad en los objetivos, o si por el contrario somos escuetos y muy poco claros al hablar sin especificar los significados de las palabras que utilizamos. Decir lo que queremos que suceda en lugar de lo que no queremos que suceda. Si decimos no pienses en una manzana roja, nuestro inconsciente nos remitirá a una manzana roja instantáneamente, aun cuando después le cambiemos el color. Esto es porque nuestro cerebro no procesa la palabra no, inclusive sintetiza obviando artículos, preposiciones e inclusive adverbios para dejar las palabras centrales de la idea, que en este caso es pensar, manzana y roja. Por lo tanto, es una tarea ardua y titánica no pensar en una manzana roja cuando le han dicho a tu cerebro que lo haga. Por el contrario, si decimos lo que queremos que suceda en términos claros y concretos, podemos permitir que nuestro cerebro y el de los demás funcionen según lo esperado. Diciendo entonces, piensa en una manzana verde, automáticamente nuestro cerebro interpretó pensar manzana verde y lo convirtió en imagen. Así con nuestros niños, ¿cuántas veces les decimos lo que le dije que no hiciera y es lo primero que hice? Pues déjeme decirle que usted le dio la idea. Algunos ejemplos de lenguaje positivo. Abróchate el cinturón, en lugar de decir no te abrochaste el cinturón. Otra, mastica con la boca cerrada, en lugar de decir no masticas con la boca abierta.
Otra, mantén las manos sobre la mesa, en lugar de decir, deja de mover las manos. La siguiente, coloca los pies en el piso, en lugar de decir, deja de mover los pies. La otra, baja la voz, en lugar de no grites. La siguiente es, coloca la ropa sucia en la cesta, en lugar de no dejes tirada la ropa. Cosas así de sencillas. Podemos usar el lenguaje positivo como reforzamiento social y para esto vamos a ver dos variantes. Los plásticos es el primero de ellos. Estos son reconocimientos positivos o negativos referidos a lo que la persona hace o tiene. Los plásticos positivos tienen o sirven como reconocimiento, pero su efecto no es duradero. Por ejemplo, se va la electricidad y decimos, Juan, qué bien, guardaste el documento antes. Por el contrario, los plásticos negativos son la base de una crítica constructiva porque corrigen una conducta, pero de un efecto poco duradero en base a un lenguaje que no es positivo. Por ejemplo, se va la luz y decimos, Juan, se fue la luz y no guardaste el documento. Por lo tanto, no los recomendamos. La otra variante del lenguaje positivo como reforzamiento social son los peluches. Estos son reconocimientos positivos o elogios referidos a lo que la persona es, a sus cualidades personales. Ayudan a construir una autoimagen positiva y a tener buenas relaciones interpersonales. Solamente son efectivos cuando son sinceros, directos y oportunos. Lo podemos usar claramente como reforzadores secundarios sociales en la terapia, cuando decimos, muy bien, qué niño tan inteligente eres. Con sinceridad y buen tono de voz, el niño percibirá la diferencia. Pero tenemos ciertas leyes pelucheras o leyes del reconocimiento. Para darlo, tomemos en cuenta elogiar a la persona y no a la conducta. Es decir, estaremos dando un peluche y luego dar un plástico positivo, indicando la conducta que queremos que se haga, no a la persona. Mientras que para recibirlo, si nos dan un peluche, agradecemos a quien nos lo ha dado. Y si nos dan un plástico negativo, nosotros mismos lo cambiamos a plástico positivo junto a la otra persona. Con eso lo ayudamos a mejorar en su lenguaje también. Bien, esto ha sido toda la clase del módulo 4. Les agradecemos continuar con nosotros en esta aventura de aprendizaje del análisis conductual aplicado.